Al Señor que tome control y que en este momento Él sea glorificado. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, delante de tu bendita y santa presencia, por la autoridad de tu palabra, Señor, por el poder que está en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que nos ayudes, que en este día tú te glorifiques, que en este día, Señor, tú tomes control de toda esta situación, de todo esto que el diablo quiere hacer para causar daño, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, tu nombre santo sea glorificado, que en este día tu nombre, Señor, tenga el poder sobre toda lengua diabólica que se quiera levantar en contra nuestra para causar daño, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, concédeme la gracia, la sabiduría, para que en este día podamos hablar de tu palabra. Y que si en este momento hay alguien, Padre, que esté pasando por problemas difíciles, por la enfermedad, por el quebranto, por el dolor, en este momento tú tomes control de sus vidas para que tu nombre santo sea glorificado. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a seguir adelante. Hoy vamos a hablar del tema, ¿salva el bautismo o creer en Cristo? Una vez más, ¿salva el bautismo o la fe en Cristo Jesús, en otras palabras? Antes de seguir adelante con el tema, quiero aclarar que en ningún momento de este tema estoy diciendo que no es necesario el bautismo en el nombre de Jesús. Es parte de la fe, es parte de la vida del creyente el ser bautizado en el nombre de Jesús. Lo que sí vamos a tratar de enfocarnos es que el bautismo en el nombre de Jesús no salva a nadie de la ira del pecado. Lo que salva al hombre y a la mujer, al que cree, es el creer en Cristo Jesús como el único sacrificio aceptable a Dios para el perdón de nuestros pecados. No hay otra forma. La única manera que el hombre y la mujer, pecador y pecadora, pueden recibir el perdón de sus pecados es a través de la fe en Cristo Jesús. Y ya después que ha creído que sus pecados le han sido perdonados, entonces sí ya se puede bautizar. El enfoque de este tema, el enfoque en esta noche, vuelvo a repetir, no es afirmar que el bautismo no importa. Es parte de la fe, es parte del proceso, es parte del paquete, en otras palabras, pero en ningún momento el ser bautizado en el nombre de Jesús le otorga salvación a alguien. Lo que sí salva al hombre y le otorga salvación es el depositar toda su confianza y creer en Cristo Jesús, una vez más, como el único sacrificio aceptable ante Dios para el perdón de pecados de todos los hombres. Así que en este día vamos a meternos a la palabra de Dios, vamos a meternos porque, hermanos, es muy importante que a medida que nos vayamos adentrando a este tema, nos vamos a meter con el sostenimiento de la palabra de Dios, porque en vano fuera todo esto que habláramos de este tema y que no ocupáramos palabra de Dios. Ahora, no vamos a estar ocupando solamente un versículo, vamos a estar ocupando una serie de versículos que sostengan que la fe en Cristo es lo que salva al pecador de ir al infierno, de ir a la condenación. Porque es precisamente para eso que Cristo vino a morir y derramar su sangre preciosa en esa horrenda cruz para que nuestros pecados fuesen perdonados. Es la única forma, es la única manera que Dios le perdona los pecados al hombre. Así que, hermanos, en este momento vamos a seguir adelante, vamos a gozarnos. De antemano les digo, nos vamos a ir despacito, nos vamos a ir despacio porque este tema así lo amerita. No nos podemos ir a la carrera porque tenemos que observar una serie de escrituras que nos van a sostener y que van a estar de acuerdo con el mensaje de esta noche, donde nos vamos a enfocar en si salva el bautismo en el nombre de Jesús o el creer en Cristo. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante. Amén. Bueno, vamos a ir
a la palabra de Dios y en este momento vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y quiero darle tiempo, hermanos, para que a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, no quiero ir dando escrituras y tampoco quiero que yo vaya muy adelantado, sino que ustedes también vayan leyendo conmigo lo que vamos a ir observando a través de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Así que vamos a ir a Primera de Pedro, una vez más. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice, el bautismo que corresponde a esto, dice así la palabra de Dios, ahora nos salva. Y hasta ahí suena como que si el bautismo nos salva. Pero yo quiero decir esto. Si de repente nos queremos meter y ocupar esta escritura como para decir y asegurar y afirmar que el bautismo en el nombre de Jesús sí salva, es como estarle diciendo a Cristo que el trabajo que él hizo en la cruz estuvo incompleto. Póngame atención. Escuche lo que le digo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Hasta ahí, como le digo, suena como si estuviéramos así asegurando que el bautismo salva al hombre del pecado. Pero así nada más, de una manera humana, al estar diciendo que el bautismo salva, vuelvo a repetir, es como estarle diciendo al Señor, al que murió en la cruz, a tu Señor, a mi Señor, al que fue clavado en la cruz, al que derramó su sangre preciosa por tus pecados, por el perdón de tus pecados y por el perdón de mis pecados. Lo que tú y yo le estamos diciendo al decir que el bautismo salva es que el trabajo que él hizo en la cruz lo dejó a medias y que se necesita del bautismo para que tú y yo seamos salvos, lo cual es una ofensa a él, lo cual es una ofensa a Dios, porque acuérdate lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario cuando estaba muriendo. Dijo, consumado es. En otras palabras, lo que quiso decir, si nos metemos a lo que significa esa palabra, lo que él está diciendo, hasta aquí está hecho el trabajo para la salvación de todos los hombres. Así que vuelvo a intentar de decirte, quiero que por favor me pongan mucha atención para que nadie me vaya a malentender y que luego vayan a andar diciendo que el hermano Meneses dice que el bautismo no salva. Bueno, yo te lo vuelvo a repetir. El bautismo no salva a nadie, pero la fe en Cristo, el creer en Cristo como el sacrificio único que Dios recibe para el perdón de tus pecados y de mis pecados, eso sí salva. Eso sí nos salva de ir a la condenación eterna. Así que hasta aquí, quiero que notes que ahí en tu pantalla aparece un número de teléfono, al cual vamos a estar usando si tú al final del programa, al final de la enseñanza, tienes alguna pregunta, la vamos a estar tomando y vamos a estar metiéndonos. ¿Para qué? Para que aclaremos hoy de una buena vez por todas. Hermanos, es que nos conviene que entendamos que la salvación nuestra, esta salvación sagrada, esta salvación preciosa que el Señor nos ha dado, solamente es a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a seguir con la escritura. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjate lo que dice, entre comillas. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sí entiendes? Allí está diciendo que el bautismo que tú estás efectuando en ese momento cuando se escribió esta escritura,
Porque en aquel tiempo es importante que notemos que era muy práctico y era muy común en ese tiempo que al momento que creían, se bautizaban. Y era una cosa relativa. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ahí parece y aparece que asegura que el bautismo sí es parte de la salvación para que tú seas salvo, pero no lo es así. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para con Dios. En otras palabras, que si tú te bautizas en el nombre de Jesús, no es para el perdón de tus pecados, es para que tú lleves el proceso simbólicamente de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Es solamente algo simbólico que se efectúa, porque dice aquí, por la resurrección de Jesucristo. Es importante que entendamos, hermanos, que al momento que tú y yo creemos, al momento que tú y yo entendemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre, esa muerte cruel que sufrió, ese sufrimiento que Él llevó en la cruz, lo que Él sufrió por ti y por mí, fue suficiente, aceptable delante de Dios para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados. Entonces, lo que nos vamos a enfocar es entender, para que no venga nadie a decirte otra cosa, porque es importante que entendamos que la salvación nuestra está solamente basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al morir, al ser sepultado y al resucitar. Si tú crees que eso es suficiente, si tú crees que eso es el sacrificio que a Dios acepta para el perdón de tus pecados y de mis pecados, tú eres salvo. Al momento que tú crees eso, la salvación entra fulminantemente a tu corazón. Cuando crees con todo el corazón, y ahí se efectúa el arrepentimiento. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque recibes la salvación y te conmueve el hecho que Él haya tenido que hacer eso por ti y por mí, y crea el arrepentimiento que nos lleva a una posición, a una postura en la cual entendemos que nos duele el haber ofendido a Dios. Esa ya es otra doctrina, la doctrina del arrepentimiento. Pero es ahí donde opera la salvación, porque cuando tú te arrepientes por haber recibido a Cristo, viene una compunción del corazón donde te duele el haber pecado, donde me duele el haber ofendido a Dios, de tal modo que nos apartamos de esa vida de pecado, de esa vida que ofende, que ofende a Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo, hermana? Esta es la razón por la cual es importante que entendamos que si a ti te dicen, ahora vuelvo a repetir, por favor, vuelvo a repetir, en ningún momento estoy diciendo que no nos debemos de bautizar en el nombre de Jesús. Claro que lo tenemos que hacer, pero solamente y meramente como un acto simbólico en el cual nos estamos identificando con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Es muy importante, hermanos, es muy, pero muy importante que entendamos eso ahorita antes de meternos más al tema, ¿verdad? Porque por costumbre, por forma de hablar, por forma aún de predicar muchas veces, y decimos, oh, y te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Y no, hermanos. El bautismo en el nombre de Jesús no es para el perdón de nuestros pecados. Es para simbolizarnos con lo que Él hizo por nosotros, pero en ningún momento el bautismo salva a nadie. Déjame decirte por qué. Yo tengo más de 25 años caminando con el Señor. He visto de todo, hermano. Por eso es importante que en estos tiempos, hermano, lo que está pasando en mi vida en este momento, esto que yo estoy atravesando, si Cristo no estuviera en mí, si el Señor no estuviera en mi corazón,
yo ya estuviera arrumbado para allá. Pero gracias a Dios que mi confianza la tengo puesta en Cristo Jesús. Y Él no es un comunista, Él no es un dictador en el cual Él quiera imponer su voluntad. No, hermanos, eso es lo precioso que tenemos de parte de Dios, porque nos da libertad para escoger. Y mientras sea todo con el favor de servirle, de llevar a cabo su voluntad, de llevar a cabo su propósito, ten por seguro que el Señor siempre nos va a respaldar. Entonces, así está la cosa. Una vez más, el mensaje que estamos hablando hoy, ¿salva el bautismo o la fe en Cristo Jesús? Te digo, vuelvo a repetir, en ningún momento, y lo voy a estar diciendo durante el tema, ténganme paciencia. ¿Y por qué hago esto? Porque no falta cada loco por ahí que vaya al rato a tomar un pedazo de esta predicación o de este tema, como para que diga, el hermano Meneses ya anda enseñando herejías, ya anda diciendo, porque no falta, hermano, tanta gente que nomás anda buscando a ver qué daño causar. Por eso digo esto, en ningún momento estoy diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús no salva, que es parte de la salvación, que no es necesario. Lo que yo quiero decir es que el bautismo en el nombre de Jesús es un acto simbólico de tu fe en Cristo Jesús. Así. Y lo vamos a descubrir. Mira, te voy a invitar que tomes tu Biblia y que nos vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. ¿Sí me estás escuchando, hermanito, hermanita? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 en adelante. Una vez más, lo estoy repitiendo despacio porque quiero que todos leamos la palabra de Dios, porque es muy importante, porque como no estamos en la iglesia, no estamos en un lugar donde yo los estoy viendo cara a cara, estamos a la distancia, estamos a través del internet. Es muy importante que veamos las cosas bien para que no haya cosas por ahí, cositas raras. Así que, hermanos, vamos a ir a Romanos 10, capítulo 10, Romanos 10, 8. Amén. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Escuchas, hermano? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, aquí en la boca y acá en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate, hermano, ponga atención a lo que vamos a estar leyendo en la palabra de Dios para que veas que la palabra de Dios es verdad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y te bautizares, ¿así dice? No, hermanos. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, aquí el Señor te está otorgando, me está otorgando la salvación por haber creído. Una vez más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, ¿escuchas? Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí no dice, todo aquel que fuere bautizado, no. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Una vez más, escucha bien, todo aquel que invocare el nombre del Señor será bautizado. ¿No, verdad? Será salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al momento que clamas para salvación, al momento que confiesas, que reconoces que lo que Cristo hizo por ti, por mí en esa cruz, es suficiente, basta.
para como un sacrificio aceptable delante de Dios por nuestra salvación. Fíjate cómo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, el bautismo, hermanos, el bautismo que nosotros hacemos, ya después que creímos que somos salvos, es en el nombre de Jesús, y ahí nos vamos a mantener, porque si hablamos del otro ya es otro tema. Pero el bautismo en el nombre de Jesús, te repito una vez más, no salva a nadie. El creer en Cristo, el depositar tu confianza, el creer con todo el corazón que lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Eso es suficiente para que tú y yo recibamos esa salvación tan grande. Hermanos, yo sé por qué te digo esto. Y si estás escuchando este mensaje en esta noche, esta enseñanza que es de parte de Dios, es para que tomemos en cuenta lo serio que es esto. Porque hay lugares donde ven el bautismo en el nombre de Jesús como que es la mera salvación. Y no es así. Porque yo conozco y conocí a mucha gente que fue bautizada en el nombre de Jesús, pero partieron a la eternidad sin Cristo. Así se los digo. Yo conocí mucha gente, y es más, conozco gente que ya está bautizada en el nombre de Jesús y están viviendo una vida miserable. Así te lo digo. Entonces, ¿será posible que al creer en Cristo, aceptar y recibirlo como el único suficiente Salvador para ti y para mí, y sentir gratitud y sentir un remordimiento en el corazón por haber ofendido a Dios, se necesita ser un malagradecido para apartarse uno de esa vida y de esa gratitud para volver a entregarse a una vida de pecado? Porque es posible. Mientras estemos en este cuerpo de carne, siempre vamos a estar expuestos a caer o a fallar. Como seres humanos todos pecamos, todos fallamos. Así que hoy en este día, hermano, una vez más repito, en ningún momento estoy diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús no es necesario. Es parte del paquete de la salvación cuando hemos creído. Una vez que ya hemos sido salvos, podemos proceder al bautismo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ojalá pudiera escuchar a alguien de ustedes que me diga: hermano, estoy entendiendo. Estamos entendiendo el mensaje claramente y creemos que sí de verdad se está uno gozando y está recibiendo el mensaje. Así que, hermanos, el bautismo en el nombre de Jesús es sola meramente una identificación, una manera de simbolizarte, de reconocer, de aceptar que estamos muriendo al mundo, siendo sepultados y naciendo a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es prácticamente el bautismo, el simbolismo de ello. Por eso te digo que el bautismo no salva a nadie.
El que salva es Cristo Jesús. Y vamos a ver muchas escrituras que nos van a llevar a esa tremenda conclusión. Mira, hermano, vamos a ver varias escrituras del libro de los Hechos en los cuales nos vamos a identificar más con este tema. Y te voy a llevar a Hechos 8. Hechos 8, versículo 12. Hechos 8, versículo 12. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: pero cuando creyeron a Felipe, ¿sí estás entendiendo, mi hermano? Mi hermana. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero primero creían, ¿sí? Primero se predica el evangelio. Porque dice, cuando creyeron a Felipe, porque estaban escuchando lo que Cristo había hecho por todos los hombres. Me imagino al hermano Felipe predicando un precioso mensaje, llevándoles el mensaje de lo que Cristo había hecho para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Póngame atención. Se bautizaban después de haber creído. Yo pienso que esto tiene sentido común, hermanos. Y yo sé que todos los que me están escuchando ahorita van a estar de acuerdo conmigo. ¿A quién amas tú, hermano? ¿A quién amas tú, hermana? A Cristo. ¿Por qué amas a Cristo, hermano? ¿Por qué amas a Cristo, hermana? Por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Y por qué te entregaste a Cristo, hermano? ¿Por qué te entregaste a Cristo, hermana? ¿Por qué creíste? ¿Qué te llevó a creer? Tanto amor, tanta misericordia, el derramar su sangre, que Dios haya tomado forma de hombre para morir por ti, por mí, cuando no tenía por qué hacerlo. A Él no le importó, como dice Romanos 8:5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios no le importó, a Dios no le interesó cuánto lo habíamos ofendido. A Él no le interesó ni por un momento cuánto habíamos pecado, porque hermanos, si se trata de pecadores, yo era el peor de todos los pecadores, no había otro como yo. Y por eso, hermanos, te digo esto, eso lo puedo decir yo de mí, que con otro pecador como yo no había, yo era el peor de todos. Y cuando escuché, cuando creí que mis pecados podían ser perdonados por aquel sacrificio en la cruz. Ah, precioso día. Y ya después, cuando creí, cuando recibí ese perdón de mis pecados, procedí a bautizarme en el nombre de Jesús. En gratitud, de una manera simbólica, como una buena conciencia para con Dios, diciéndole, Señor, estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, estoy de acuerdo con lo que tú me regalaste. Te digo y te vuelvo a repetir, en ningún momento estoy diciendo que no te debes de bautizar en el nombre de Jesús. Es más, te digo, si ya creíste y todavía no te has bautizado, una vez más te digo esto, si tú ya creíste y ya eres hijo de Dios y ya tienes el Espíritu de Dios en ti morando, porque al momento que tú crees, el Espíritu de Dios hace morada y viene y hace vivienda en ti. Y ahora ya eres su templo, ahora ya somos su templo. Y te digo, si ya creíste con todo el corazón, pero todavía no te has bautizado en el nombre de Jesús, avísame. Avísame y te bautizamos en el nombre de Jesús.
para celebrar, para hacer una fiesta gloriosa. Tus pecados ya fueron perdonados al momento que tú creíste. El bautismo en el nombre de Jesús es solamente una forma para simbolizarte con Dios. Amén, mi hermano. Amén, mi hermana. Deseo, hermano, con todo el corazón, deseo, hermanitas preciosas, hermanitos preciosos, que este mensaje esté tocando tu corazón y a lo mejor solamente está corroborando y a lo mejor solamente está confirmando algo que tú ya sabías, ¿verdad? Pero de repente a lo mejor alguien no lo sabía, es más, no lo había notado, porque a veces, hermanos, somos flojos. No estudiamos la palabra, no nos metemos con el Señor, no leemos la Escritura, no le pedimos a Dios que nos revele su palabra y por eso muchas veces vivimos a veces vidas mediocres porque no nos metemos con el Señor. Y yo creo con todo mi corazón que en esta noche Dios le está hablando a alguien. Y si a lo mejor hoy en esta noche nadie está siendo tocado, a lo mejor en unos días que se esté viendo este mensaje, alguien va a ser tocado. Pero déjame decirte, hermano, que al momento que tú y yo creemos, somos salvos de la ira. Somos salvos de ir al infierno por haber creído en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Espero, hermanos, que me estén entendiendo. Espero que me estén entendiendo. Vamos a ir a otra escritura. Es Hechos 13. Mantenga su Biblia ahí con usted, porque vamos a estar viendo varias escrituras. Hechos 13, versículo 48. Hechos 13, versículo 48. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué, hermanos? El evangelio. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuántos están ordenados para vida eterna? Casi como que los estoy oyendo. ¿Cuántos estaban ordenados para vida eterna? Amén, gloria a Dios. Todos, hermanos, que hemos creído que ahora ya estamos participando de este regalo precioso de la salvación. Gózate, hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Los gentiles, o sea, gente como tú y como yo, que no somos judíos, los gentiles, oyendo esto, ¿qué? El evangelio. Se regocijaban. Pues ¿quién no se va a alegrar, hermanos? ¿Quién no se va a gozar con tremenda bendición, con tremendo regalo de parte de Dios? Y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. No dice, y fueron bautizados. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda es la palabra de Dios! ¡Qué bendición tan grande es la palabra de Dios! ¡Qué triste! ¡Qué triste es cuando hay hombres que solamente saben hablar bonito! Saben predicar mensajes muy bonitos, bien trazaditos. Pero no hay espíritu por la vida de conducta, la conducta de vida que llevan. ¡Qué triste! Pero déjame decirte, hermano, hermana, que tú y yo, que ya hemos creído, ya somos salvos. Ya el Señor nos regaló esa salvación preciosa. ¿Así de simple? Claro, así de simple. Así de sencillo. Así de fácil. Pero el hombre se complica mucho la vida, queriendo adornarle con otras cosas. Una vez más te vuelvo a repetir. El mensaje de esta noche, ¿salva el bautismo? ¿O la fe en Cristo? ¿O el creer en Cristo? ¿Por cuál te vas tú? ¿Te salvó el bautismo en el nombre de Jesús o el haber creído en Jesús? A mí me salvó el haber creído en Cristo y ya después me bauticé, ya que era salvo, ya que mis pecados habían sido perdonados. ¿Te das cuenta, hermano, lo precioso que es todo esto? ¿Te das cuenta, hermano, hermana, lo precioso que es la palabra de Dios?
Ojalá que me estés entendiendo. Mira, vamos a ir a Hechos 17. Te digo, vamos a estar tocando escrituras pequeñas, versículos que sostienen esto que estamos hablando. Hechos 17, versículo 11. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Fíjate, Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto está especial. ¡Qué gente tan inteligente! Porque eran gente que sabía la escritura y llegó alguien por ahí, un loco, predicándoles el evangelio, que iba a venir un día el Mesías a pagar el precio por nuestros pecados, pero estos eran inteligentes, fíjate, y estos eran nobles que los que estaban en Tesalónica, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, fíjate, escudriñando cada día las escrituras para asegurarse de que lo que les estaban predicando estaba en el Antiguo Testamento. Y fíjate lo que dice en el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres, griegas de distinción, y no pocos hombres. En otras palabras, cuando ya averiguaron, cuando ya estudiaron, cuando ya indagaron y comprobaron que lo que se les estaba predicando estaba escrito en el Antiguo Testamento, porque les estaban llevando algo nuevo que tenía trascendencia en el Antiguo Testamento. Y creyeron con todo el corazón y recibieron al Señor en su corazón, porque dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. En otras palabras, fueron muchos los que creyeron. Oye, hermano, hermana, qué tremenda es la palabra de Dios. ¿Te estás gozando conmigo? ¿Te estás gozando conmigo, hermano, hermana? Fíjate lo que dice la preciosa palabra de Dios. Creer en Cristo y llevar una vida arrepentida por haber ofendido a Dios es algo especial. Es un regalo de parte de Dios. Es algo tremendo de parte de Dios. Es algo tremendo de parte de Dios. Qué bendición tan grande. Qué precioso, hermanos, es poder recibir la palabra de Dios con sencillez. Una vez más te vuelvo a repetir. Lo que estoy diciendo en este día, a través de esta enseñanza, no estoy diciendo que no es necesario ser bautizado. Uno tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, pero no en ningún momento el bautismo es para que tú seas salvo o para que se complete tu salvación. No, hermanos, no. Eso sería una ofensa, un disparate para Dios. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir. Si tú te bautizas en el nombre de Jesús y dices que te estás bautizando para ser salvo o para completar tu salvación, lo que tú le estás diciendo al Señor es como estarle metiendo una bofetada, castigándolo, regañándolo, porque lo que Él hizo en la cruz para el perdón de tus pecados y de mis pecados es estarle diciendo hiciste el trabajo incompleto. Lo que tú hiciste en la cruz fue un trabajo a medias y por eso me tengo que bautizar para el perdón de mis pecados porque tú lo dejaste a medias. Entonces me tengo que bautizar para completarlo, para darte una manita, pues. ¿No, hermanos? Lo que Cristo hizo en la cruz para el perdón de tus pecados y de mis pecados, lo hizo una vez y para siempre como un sacrificio perfecto, agradable a Dios. Y si tú crees con todo el corazón que lo que Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y de mis pecados, ya eres salvo. Y si tú confiesas que es suficiente, el Espíritu de Dios desciende sobre ti,
hace contacto con tu espíritu y en ese momento, al instante, automáticamente te conviertes en templo y morada del Espíritu de Dios. Por eso te digo, en ningún momento estoy diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús no se tiene que hacer. Sí se tiene que hacer. Pero te repito, y te lo voy a dejar bien remachado. El bautismo en el nombre de Jesús en ningún momento es para que tú seas salvo o para que se complete tu salvación. Porque cuando tú te bautizas, es más, yo te digo esto, como siervo de Dios, que si tú no has creído con todo tu corazón, si tú no has creído, es más, todavía no te convences de que lo que Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados es suficiente, mejor ni te bautices, porque de nada te va a servir y solamente vas a acarrear ira para ti. Pero si tú ya creíste y todavía no te has bautizado, dime y te bautizamos en el nombre de Jesús. Si tú ya creíste y todavía no te has bautizado, te bautizamos para que te solidifiques, para que te simbolices con lo que Él hizo. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Vamos a seguir metiéndonos a la palabra de Dios, ¿te parece? Es tremendo, hermanos, es precioso. Así que en esta noche vamos a darle gloria a Dios. Y en esta ocasión vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Ahí vamos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando Él venga pues por nosotros, por ti, por mí, en llama de fuego, para dar retribución, o sea, para pagar completamente a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, hermano, ponga atención, por favor, hermano y hermana. Te lo voy a volver a empezar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y a vosotros que sois atribulados, o sea que a nosotros que estamos ya en la fe y que le estamos batallando, y si permanecemos en esta fe, el Señor nos va a dar reposo para con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, o sea, cuando venga Cristo por nosotros, en llama de fuego, también para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. Ahí donde vamos a la clave de este mensajito. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Te das cuenta? Ahí no está diciendo en todos los que se bautizaron en el nombre de Jesús. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, a veces dentro del cristianismo hay tantos problemas y hay tantas complicaciones, no porque es la voluntad de Dios, porque de repente hay unos que se consuelan, oh, somos hombres y son parte de la vida. No, no son parte de la vida, son cosas que se pueden evitar, pero por la maldad de nuestros corazones se crean problemas y le causamos problemas a la obra de Dios y le causamos problemas y le ponemos tropiezo al avance de la obra de Dios. Entonces, el mensaje es bien claro y la pregunta es esta: ¿te salvó el bautismo en el nombre de Jesús o el haber creído en Cristo? De otra forma,
¿Qué crees que es lo que te salva a ti, hermano, hermana? ¿El haber sido bautizado en el nombre de Jesús o el haber creído en Cristo? Es bien sencillo. Le batallamos porque queremos. El bautismo, una vez más, en el nombre de Jesús, no salva a nadie. El bautismo es un acto simbólico por la fe que ya tenemos. Porque cuando ya hemos creído en Cristo, cuando ya somos parte de la iglesia, cuando ya nuestros pecados fueron perdonados, cuando ya fuimos lavados por la sangre del Cordero, por el sacrificio de la cruz, cuando ya pasó eso y ya somos salvos, entonces podemos bautizarnos, porque ya hemos creído. Y el bautismo en el nombre de Jesús es un acto simbólico que nos hace unirnos a Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Ya les dije, ahí en su pantalla está un número de teléfono al cual, si tienen alguna pregunta, ya que acabemos el mensaje, me pueden llamar y vamos a tratar, con la ayuda de Dios, darles una respuesta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto nos recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En ninguna parte de la Escritura jamás vas a encontrar que Dios hable de esta forma por no haberte bautizado. Pero vas a encontrar muchas escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que muchos se perdieron por no haberle creído a Dios. Te digo y te vuelvo a repetir, el bautismo no salva a nadie. Así que si hay alguien por ahí que se ha bautizado y cree que porque ya está bautizado y no cree ni obedece al Evangelio, ¿es salvo de todos modos? No, es una mentira del infierno. ¿Me estás entendiendo, hermano? No hay manera de que el bautismo en sí solo, en el nombre de Jesús, aunque sea en el nombre de Jesús, el bautismo en sí solo no salva a nadie. El bautismo no es ni un complemento. El bautismo es una forma simbólica de identificarte con Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿Cómo ves? En ninguna parte de la Escritura, te lo vuelvo a repetir, vas a encontrar que Dios o que el hombre o la mujer se pierdan por no haber sido bautizados. El hombre y la mujer que se pierden y entran a la condenación por no haber creído, por no haber aceptado el sacrificio de Cristo. Así de simple. Por eso te digo que es más sencillo de lo que muchos te pudieran decir. Lastimosamente, se enseña de otra forma. Te digo y te lo vuelvo a repetir. Yo no estoy enseñando en esta noche de ninguna forma que el bautismo no se debe de hacer. Por el contrario, te invito, te insisto, que si tú ya creíste en Cristo para el perdón de tus pecados, ya te puedes bautizar meramente como una forma simbólica de decirle al Señor, gracias.
Amén. Lo que nos salva, hermanos, lo que verdaderamente nos saca del estado de condenación y nos pone en el estado de salvación es la fe en Cristo Jesús. El sacrificio de la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, es lo que nos salva cuando tú crees. Porque no es algo automático, es algo que se activa al momento que tú crees. Mira, vamos a ir a Judas capítulo 1, porque es el único. Judas 1, versículo 5. Hermanos, deseo con todo mi corazón que me estén entendiendo, más bien que yo me estén dando a entender. Me estoy yendo despacio, con calma, porque es muy importante esto, hermanos. Yo te aseguro que esto le puede marcar la diferencia a alguien hoy en esta noche. Judas 1, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, destruyó a los que no se bautizaron. ¿No? ¿Cómo dice? Estoy pretendiendo que tengo a todos ustedes delante de mí. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Otra vez. El problema del ser humano no es otra cosa más que el no creerle a Dios. Es una enfermedad, es un cáncer, es un virus, peor que el virus que anda rondando ahorita. El no creerle a Dios nos acarrea problemas de vida eterna, hermanos. Es importante creerle a Dios. Yo ahorita estoy en una transición, estoy en un momento de mi vida, no tan solo espiritual, estoy en un momento de mi vida ministerialmente hablando, en lo que depende verdaderamente que yo le crea a Dios. Se están moviendo cosas alrededor de mi vida, de la vida mía y de mi esposa, del ministerio que Dios nos ha dado, porque tenemos ministerio, aunque al diablo no le guste. Que el Señor Jesús lo reprenda, porque lo que quiere es perturbar la obra de Dios. Pero en estos momentos de mi vida son cruciales. Se necesita que yo vaya caminando de la mano del Señor, creyéndole. Porque de repente se pone todo color de hormiga. De repente cosas que se están diciendo que me lastiman como hombre, que me duelen. Pero yo le tengo que creer a Dios. Porque aún escuchando palabras de gente que amo, que me lastiman, que me traspasan el corazón, porque se dicen cosas que no son ciertas. El diablo se ha encargado de llenarles la mente de veneno para decir cosas que no son verdad, pero que me están atravesando el corazón, pero que yo tengo que mantenerme fresco, frío, creyéndole al Señor, porque Él va a hacer cosas tremendas. Él va a hacer cosas preciosas, y no creas tú que me lo estoy diciendo para consolarme o para hacerme sentir bien. No, yo me siento mal, hermanos, la verdad. Me siento triste, me siento atribulado, pero siento una confianza de parte de Dios, déjame decirte, que me sostiene, que me levanta, y que solamente el creerle a Dios me va a sacar adelante. Por eso las escrituras que hemos estado leyendo envuelven el creerle a Dios. Vas a decir tú, ¿y qué tiene que ver eso con el bautismo? Pues que no estamos hablando. ¿Qué es lo que te salva? ¿Qué es lo que te salva a ti y a mí? ¿Qué fue lo que nos salvó? ¿El haber sido bautizados en Cristo o el haberle creído a Cristo? El haberle creído a Cristo, por supuesto. Así de fácil. Te digo, en esta enseñanza no le estoy asegurando a nadie que no te debes de bautizar en el nombre de Jesús. Es más, te lo vuelvo a repetir.
Si ya creíste en Cristo y no te has bautizado, si quieres te bautizamos en el nombre de Jesús. Pero recuerda, no para el perdón de tus pecados, sino para que te identifiques con Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué tremenda es la palabra de Dios. Yo me siento muy bendecido, me siento muy contento, hermanos. Deseo con todo el corazón que el Señor también les esté ministrando a ustedes. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y vamos a hablar de algo, de gente que fue bautizada, pero que eso no les sirvió de nada. El problema que tuvieron, que fue su perdición, fue el no haber creído. ¿De qué habla, hermano? Bueno, ¿qué te parece si vamos a la palabra de Dios? A 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aleluya. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo a los corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, ¿qué dice? Fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hasta ahí todo está bonito. Hasta ahí todo está bien. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí te das cuenta? Ellos creyeron, ellos fueron bautizados en el mar, pero en el proceso no le creyeron a Dios y fueron atravesados de muchos dolores, de mucho quebranto, porque no entraron, las generaciones primeras que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida por no haberle creído a Dios. No entraron porque quebraron la confianza en Dios. El bautismo no salva a nadie. El creer en Cristo sí te salva. Y es muy importante, hermanos, especialmente en estos tiempos que estamos. En estos tiempos donde se acerca más cada día la venida de Cristo. En momentos como estos, donde el Señor se acerca cada día más, donde el Señor viene pronto por nosotros. Hermanos, yo me he propuesto en mi corazón no hacerle caso al diablo con toda la basura que me está echando encima. Yo me propuse con todo el corazón creerle al Señor y sacar adelante el trabajo de su obra. Yo no quiero que entretenido, en tratando de aclarar algo que me están haciendo, es pérdida de tiempo. Yo voy a dejar que el Señor dé testimonio de todas las cosas y que saque a la luz cosas que estoy seguro que muy pronto van a salir a la luz. Estoy seguro y consciente y fielmente creyendo a Dios que Dios va a sacar a la luz muchas cosas que no se están esperando que van a salir, pero que van a salir. Así que, hermanos, vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle al Señor con todo el corazón y vamos a ver la gloria de Dios. Hermanos, a este ministerio que Dios me entregó por haberle creído, vienen cosas preciosas. Se van a empezar a ver cosas maravillosas y solamente porque eso lo va a hacer Dios para taparle la boca al diablo. Amén, hermanos. Así que vamos a seguir adelante. Mira, aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 21, es la escritura con la que empezamos. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 y el 22. Ahí sí nos vamos a ir al 22. El bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Es el versículo con el que empezamos hace rato.
Pero donde yo me quiero enfocar es las palabras que están en paréntesis. En tu Biblia también ahí están, creo yo. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Te digo, es la escritura con la que empezamos, ¿verdad? Es la escritura con la que empezamos y la estamos volviendo a tocar porque aclarando lo que se dice, que de repente se puede creer por lo que dice esta escritura, que el bautismo sí salva. Pero ya vimos varias escrituras que dicen lo contrario, que lo que salva al hombre en este tiempo de gracia es la fe de Jesucristo. El bautismo solamente es una manera simbólica de identificarnos con el Señor por el sacrificio de la cruz del Calvario. Amén. Y ahorita vamos a revisar una escritura muy preciosa que ya muchos de ustedes han visto, en la cual nos vamos a estar dando cuenta que no es el bautismo el enfoque, sino el creer en Cristo. ¿Verdad? Es más, es en cierto modo una obligación antes de que tú te bautices para simbolizarte con el Señor, el que tú creas con todo el corazón. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque te dije hace rato, yo conozco mucha gente que dicen que han creído y se han bautizado en el nombre de Jesús y en cierto modo le dan más énfasis al bautismo en el nombre de Jesús que a la fe de Jesús. Y a mí me ha tocado verlos partir a la eternidad sin Cristo. Amén. ¿Qué te parece si vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 34 en adelante? ¿Estamos listos? Respondiéndole eunuco, es Hechos 8:34. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde de esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pon atención. ¿Qué le dijo Felipe? Felipe dijo, le dijo, no tienes que detenerte, bautízate porque al cabo ya eres salvo. No, mira, fíjate lo que le dice. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí te das cuenta? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien te puedes bautizar. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero ¿qué fue lo primero que ocurrió? ¿Qué fue lo primero que sucedió? Primero se le recomendó creer de todo corazón, de una manera sincera. Y una vez ya habiendo creído, se procedió al bautismo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Vuelvo a repetir. En ningún momento de este estudio, el del estudio es, ¿salva el bautismo o el creer en Cristo? Es una pregunta. ¿Salva el bautismo en el nombre de Jesús o el creer en Cristo? ¿Qué respuesta me puedes dar? Ojalá te pudiera escuchar. Pero ya hemos visto que
Lo que te salva a ti y a mí es el creer en el sacrificio de Cristo Jesús, como lo único que Dios acepta para el perdón de tus pecados y para el perdón de mis pecados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo deseo con todo el corazón, hermanos, que en esta noche hayamos entendido el mensaje de la palabra de Dios. Así que, hermanos, deseo con todo el corazón que haya sido de bendición a tu vida. Y en este momento, a mí me gustaría invitarte a que si tú tienes alguna pregunta acerca de este mensaje, ahí está el número para que tú marques. Yo solamente voy a dar unos 2 minutitos. Si entra alguna llamada, la tomamos y aclaramos cualquier pregunta que haya. Pero también, hermanos y hermanas, ese número que está ahí está para que si deseas llamar, para orar por cualquier necesidad que tú tengas en este momento. Así que, hermano, hermana, ¿te parece? Yo te invito en este momento y vamos a darle gracias a Dios. Así que déjame ver si no tengo ningún mensajito de alguien por ahí que se esté gozando con el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno eres, Señor. Así que, hermanos, en este momento vamos a despedirnos, vamos a darle gracias a Dios por el mensaje de esta noche, por el cual deseo que te haya sido de bendición. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento delante de tu presencia, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos hablado al corazón. Yo deseo con todo mi ser que en este momento tu nombre santo sea glorificado y que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que han recibido este mensaje para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición para mí el haber estado con ustedes. Si Dios lo permite, aquí estaremos de vuelta el domingo con un mensaje precioso de parte de Dios. Estoy seguro, estamos invirtiendo tiempo con el Señor. Nos estamos metiendo con el Señor porque es lo más seguro, es lo más precioso que uno puede hacer en momentos como estos, buscar de Dios. Porque si no andamos metiendo con el Señor, vamos a andar bien carnales, ahí causando problemas solamente. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido una bendición el estar con ustedes. Gloria a Dios.